Al día siguiente siguió lloviendo al igual que todos los días que el viejo estuvo en el pueblo, aunque no tan fuerte como el día en que llegó. Si he de contarles cómo llovía, debo decir que fue una sacudida de pato. Así le decimos acá, una garúa que para ratos deja entrar un rayo de claridad y luego vuelve. Por eso, porque estaba el cielo más abierto, desde una esquina pude ver al viejo. Era un señor chiquito, no era un enano, pero le faltaba poco. Era eso, un tacuaco, así se les dice. Aunque no pasaba colado, pues vestía un pantalón de mezclilla roja y una camisa a cuadros verde bajo un chaleco violeta. Se instaló en la casa que era del Pintao y empezó a limpiar el negocio, que después supimos tenía la intención de volver a abrir. Las mujeres más valientes o las más intrusas, a veces es lo mismo, lo fueron a saludar. Cuando volvieron se juntaron donde la mamá Tere para compartir la información que le sacaron al viejo. Le fue mal. El viejo era cauteloso y no les dio material. Únicamente les prendió unas pocas luces, que el Pintao era su primo, que su tía, la mamá del Pintao, ya vieja, le había encargado ocuparse de la casa y del negocio, que iba a quedarse un rato, que se llamaba Mendoza, Emeterio. Sobre esto último, todos coincidimos en que si se quedaba no podíamos decirle Emeterio, y por lo pronto quedó como el viejo de la lluvia hasta que se nos ocurriera otra cosa. No hubo tiempo. Se quedó con ese apodo, el viejo de la lluvia. No sé si alguien se acuerda de Emeterio Mendoza ahora, pero si preguntan por el viejo de la lluvia, quizás se memoricen, al menos los que aún no se han ido. Y este es el comienzo del libro del cual hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura. El viejo de la lluvia, la segunda novela del escritor Rodrigo Telles, libro editado por Forja. Estimado Rodrigo, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación con el podcast. Gracias a ti, Humberto. Gracias. Y hablar directamente de la idea del libro, pero antes que todo, Ujú. abogado, porque yo he conversado con abogados que son escritores, que tienen su carrera en paralelo como escritores, que tienen libros, pero abogado, juez de familia y además escritor. Mi pregunta es cómo se entrelaza ese mundo, respecto obviamente que no creo que desconozco y no creo que los jueces de familia dispongan de mucho tiempos muertos o libres para poder escribir. Mm, Fíjate que lo que a mí me pasó, y es como desde la universidad, es que el trabajo de abogado en general, y el de juez en particular, es muy exigente de concentración. Y yo necesitaba tiempos libres. Entonces, aprendí como, por ejemplo, a darme como premios o tiempo. Entonces, por ejemplo, yo trabajo 40 minutos y descanso 20. Y para mí descansar era leerme un libro, no, era relajarme, pero también podía hacer escribir otra cosa. Y ahí empecé como a generar los espacios. También yo soy rápido para escribir, eso es otra cosa que diría. Aprendí eh, a ser ágil, digamos, ¿no? Yo puedo escribir varias páginas en un día sin perder, tener que dedicarle mucho tiempo diario. Así que por eso pude ir armándome los espacios en cuanto a tiempo. Y, y al contrario, y lo otro que me pasaba también es que el trabajo judicial te da mucho contacto con las personas. Y, y lo hablaba con una persona hoy día, por ejemplo, a mí hoy día me sorprendía la cantidad de nombres que yo veo no sé, la señora Telvina, y nombres que ahora que eran raros antes, pero ahora son rarísimos, por ejemplo, como nombres tipo un poco inventados, que ni siquiera que parecen ser franceses, un poco de distintos lugares, y a mí cada vez de esos nombres me abre una puerta a un mundo que yo me voy imaginando. Por ejemplo, ¿cómo será doña Telvina? ¿Cómo será esta otra persona? ¿Cómo será la vida? Y ahí uno tiene como un pie forzado para empezar a escribir. ¿Y cómo se gesta la idea de un libro como este, de este viejo en la lluvia, esta historia muy de provincia, muy de la vida de provincia sobre todo, porque se nota como es un ritmo muy en paz y de pronto este llamado viejo de la lluvia viene a chasconear un poco esa vida rutinaria.
Es buena la aproximación de la provincia, ¿no? Porque yo diría que este es un libro que está escrito desde alguien que es de la provincia, porque yo nací en Antofagasta. Viví harto tiempo en la provincia también porque por mi trabajo me tocaba estar en distintos lugares, especialmente Puerto Cine, Los Ángeles, también estuve en Copiapó, y, y me di cuenta de que había una forma de vida que es muy definitoria de cómo es el país, de cómo nosotros somos, pero a la cual nosotros tendemos como a darle la espalda, que este mundo de la provincia que lo encontramos un poquito fome, que nos da un poquito de vergüenza también porque tiene elementos peculiares que son propios que no debieran hacerlo, pero me da la impresión que nos avergüenzan un poco. Por ejemplo, el tipo de comentario que bien hablan los peruanos, qué maravilloso que hablan los argentinos, qué inteligentes que son, qué fluidos que son. Y eso es relativamente cierto, pero es relativamente falso también, porque por ejemplo, cualquier lingüista te dirá que no hay una manera correcta o incorrecta de hablar. Es la Ujú. lengua, digamos. Por lo tanto, toda lengua es legítima en cuanto es real, existe y conecta a una comunidad. Y en ese sentido, el viejo de la lluvia es la búsqueda de esa lengua, digamos, de la lengua que en alguna medida para mí es la lengua materna, pero también la lengua de un país que a mí, que igual yo le tengo mucho cariño, pero también le tengo cierta, una visión crítica respecto a ciertas cosas, por ejemplo, la crueldad. Y eso se refleja mucho en el lenguaje. Y hablar directamente de ese lugar del lenguaje, donde aquí no hay muchos nombres propios, pero sí muchos sobrenombres, Sí, excepto si nos vamos al Viejo de la Lluvia, respecto del pasaje del libro que leí, que se llama Emeterio Mendoza, pero nadie le va a decir Don M, le va a decir el claro, Viejo de la Lluvia. O como el caso de la relación que tiene con Roberto Mercado, o también llamado el Cojinova. claro. ¿Cómo es ese uso? Obviamente ese uso del lenguaje que, claro, el sobrenombre nunca es bonito, pero como que ya nos habituamos a eso. Sí. Fíjate que encuentro que el sobrenombre es una característica que no es propia solo de Chile, muchos países tienen sobrenombre, pero el sobrenombre en Chile, en cuanto a la elección del sobrenombre, es muy propio de Chile, que tiene un elemento de crueldad, entonces es ambivalente, porque es tremendamente gracioso, porque por ejemplo el Cojinoa es gracioso, o por Ujú. ejemplo hay datos como, porque igual claro, sí, y cuando no te toca a ti probablemente te da risa, pero también es cruel. Entonces vives en esta ambivalencia entre lo liviano que es la risa, la burla, digamos, incluso que no diría tanto como la risa, sino que la burla, pero también el, el- casi como una maldición, porque el sobrenombre para algunas personas no solo es un sobrenombre, es una maldición porque te define, en el defecto, sobre todo, cuando te define el defecto. Y eso es una característica del país que creo que la destaqué acá, pero que creo que corre en otros elementos del lenguaje. Y que tiene que ver un poco con esto que nosotros que reconocemos en otros, porque echamos en falta en nosotros, que tiene que ver con esta dureza del lenguaje, con esta como ser tan drástico. Me acuerdo como fíjate que me acordé porque alguien me preguntó sobre un vínculo con Marcelo Bielsa y algo que a mí me llamó la atención que dijo Marcelo Bielsa. Era esto como de que en Chile éramos muy drásticos, éramos tan drásticos, así como las cosas no son blanco-negro, sino o sea, son muy blanco y negro, así como que son, eh, por ejemplo, el fracaso, no es un pequeño traspié, es un fracaso. Ujú. ¿Qué jugada esa idea respecto de que también uno toma del fracaso como el lugar de la provincia? Porque no hay tanta literatura, literatura actual al menos, que toque la provincia como un protagonista. Y a veces cuando se toca es precisamente, no sé, el tipo que estafó a alguien y se fue arrancando a la provincia, en una provincia perdida, donde cuando se dice que de lo lejos, que una provincia donde ni Dios llega, así de lejos se fue, como una especie de fracaso. No le puede cumplir a este tipo, me voy a guardar a un lugar lejano donde la mano de la ley ni siquiera llegue. Claro.
Sí, mira, yo creo que el tema de la provincia es un tema importante para mí respecto del lenguaje, porque yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de... Primero, Chile es toda una provincia. Somos súper provincianos. Hasta el más advertido de Santiago es súper provinciano. Y cuando va afuera, por ejemplo, a Europa, a Nueva York, probablemente sea de los provincianos que somos en nuestro país. Por ejemplo, me acuerdo de amigas que eran de muy buena situación económica, ya mayor, y me contaban que la forma en que ellos les celebraban el egreso de Puerto Medio, chicas de colegio, eh, de monjas, etcétera, llevarlos a tomar café al aeropuerto y ver los aviones que se iban. Ese era el país que nosotros venimos. O sea, no estamos hablando de la riqueza. Es un país muy provinciano. Estamos hablando de la clase alta de Chile. Celebraba su egreso yendo a tomarse un café, mirando los aviones en el aeropuerto, y no el aeropuerto de ahora. El aeropuerto que teníamos hace 30 años, que eran cuatro galpones y cuatro galpones. Parado arriba de esos galpones. Te lo comento porque también empezó a ocurrir una cosa que no es que me molestara, pero sí que me generaba ruido, que era el concepto el concepto que, un poco también que es un poco un sobrenombre, que es el sobrenombre que se le pone a la literatura que se preocupa de la provincia, porque en cuanto un escritor osa escribir sobre la provincia, o osa escribir sobre el margen, no sobre el margen, sobre la gran clase media, baja o media chilena, entra el tiro dentro del costumbre. Y esa cuestión, hasta donde yo sé, pues yo no soy un experto, pero es una cuestión que existe en Chile. Puede que haya existido en España, así como comienzo del siglo, pero a nadie le importa. Tú no vas a ver esto no existe en Argentina, no existe en Perú, no existe en México. Al contrario, uno de los temas es cómo tú promueves incluso los dialectos dentro de los países. Tú tienes, por ejemplo, escritura en México sobre el habla de los sefardíes, que fue tela de cebolla. Tú eh, tienes dialectos de novelas policiales escritas en, en catalán, obviamente, pero también en gallego. Entonces, esta preocupación que nosotros tenemos sobre cuando alguien se sale un poco del margen de este lenguaje, un poco que está entre Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, que se mueve un poquito hasta Las Condes y hasta por ahí, y que es un lenguaje que también no es que refleje tanto esa realidad, sino que más bien está un poquito teñido de una cosa un tanto así como Miami, cuando Don Francisco se fue a Miami y empezó a hablar así como en neutro. Ujú, El- Nosotros tenemos una preocupación por eso que nos impide ver la provincia, porque Chile es tremendamente provinciano, y para poder entender un país tú solamente puedes partir entendiéndolo, creo yo, desde el lenguaje. Lo puedes entender desde la historia, todo lo que tú quieras, pero si le das vuelta a la espalda al lenguaje, especialmente un país como Chile, porque Chile es un país de mucho silencio. Y cada palabra tiene mucho peso. O sea, tú no puedes explicar que un país como Chile, que teóricamente habla tan mal, haya producido probablemente, no sé si la mejor, pero probablemente dentro de las tres mejores poesías de Sudamérica. ujú, Y probablemente si decimos la mejor, probablemente, si habláramos tan mal, no podríamos haberlo. Si tenemos esa producción, es porque nosotros tenemos una vinculación con el lenguaje que es distinta. Y cuando tú, por ejemplo, leías a la Elvira Hernández, ves cómo ella trabaja el lenguaje, ellos sí reconocen. Lo ven en Enrique Lee, lo ven, sí reconocen, y quizás menos en Neruda, porque están un poquito más atrás, pero cuando ves como los poetas que vinieron de casi 70, 80, 90, más jóvenes, y los actuales, están muy vinculados al lenguaje real y lo incorporan a la poesía y producen muy buena poesía, y una poesía muy emotiva. Me parece que hay una preocupación que en la poesía la ha recogido, pero en la literatura no, la literatura de la narrativa nos quedamos un poquito atrás. No digo porque yo no conozco todo lo escrito, creo que es muy difícil hoy día conocer todo lo escrito, pero lo que yo tiendo a leer, o me ha tocado leer, está un poco en esa producción, incluso quienes están preocupados por la provincia, y que escriben desde la provincia, desde el norte, especialmente la gente que uno conoce, ¿no? A veces como que yo echo en falta el uso de la palabra. Te pongo un ejemplo. Leía una novela que me parece una excelente novela, no la voy a comentar porque solo comento las mías por si las compran. No, pero
no, pero por ejemplo escribía sobre el norte, pero se refería, por ejemplo, a los pájaros, a los pelícanos como pelícanos. Y en el norte no se les dice pelícano, se les dice guajache. Entonces tú Claro, escribes una novela usando palabras para que todos te entiendan, haces como una traducción de la realidad, pero creo que eso es imposible, porque hay una dureza, hay una forma de decir pelícano, cuando tú dices guajache, que no puede ser traducida a pelícano. Esa neutralidad del claro. lenguaje creo que nos quita algo. No sé si me expliqué bien, ¿no? Ujú. Y, y en la construcción de los ambientes o los personajes propiamente tal, yo siento que el pueblo propiamente tal también es un personaje. Es un gran personaje que adentro conviven muchos personajes, pero que el pueblito, este pueblito llamado Caleta, que también le, en una mención que hace Cojinova, juega un papel muy preponderante respecto de cómo del ritmo de la provincia, del ritmo de vivir de la provincia versus las grandes capitales, Ujú, donde eh, sí. también, también es un tanto es el Chile fiscal que se perdió que se perdió después del 73 creo yo. Mm, ujú. Pero, perdón, te entendí el Chile fiscal, ¿me decís? Es el del Chile, del Chile que se perdió eh, después del 73 después del golpe. Sí. Mira, yo como no tengo como un recuerdo de cómo era el Chile del 73, me cuesta cómo hacer el juicio, pero sí estoy de acuerdo que ese Chile se perdió en algún minuto. Yo, por ejemplo, probablemente no fue el 73 propiamente tal, sino que durante el golpe se fue perdiendo. Y probablemente Mm, cuando ya estábamos entrados en los 90 empezó a desaparecer totalmente. Pero también ese Chile también existe todavía, lo que pasa es que nosotros un poco también tenemos la fantasía de que no está, pero tú te mueves un poco ya en la orilla, incluso dentro de Santiago, tú ya entras a algunos lugares no tan cercanos y eso funciona. Lo que pasa es que nosotros le hemos ido dando, en mi opinión, digamos, no quiero ser tan drástico, que le hemos ido dando un poco la vuelta a la espalda a eso, pero yo creo que eso es imposible. Porque, porque la realidad del lenguaje, y qué pasa con el lenguaje, que lo hablaba con un amigo, es que, y en Chile particularmente, y por qué un poco vinculándolo con esto que decía la poesía, es que en Chile nosotros hablamos en trance. mm, Nosotros estamos hablando, no hablamos en consciente, como por ejemplo un argentino que es súper consciente respecto a la realidad. Nosotros hablamos en trance, nosotros hablamos abajo. Estamos pensando en otra cosa mientras estamos hablando. Es como que se disocia algo en nosotros cuando estamos hablando. Entonces, y eso quería como rescatar un poco en la novela. Y cuando tú me dices el pueblo, sí, el pueblo es un ser vivo, o sea, y el pueblo de la provincia. Y no te diría solo el pueblo, este es un pueblo particular, es un pueblo con mar. Estamos hablando de los pueblos costeros de Chile, que generan una estructura de pensamiento y por lo tanto, si bien está la lluvia que no está en el norte, es un pueblo que tú lo puedes reconocer, que podría ser Tocopilla, que si le quitas la lluvia, podría ser Tocopilla, podría ser Chañaral, podría ser Caldera, podría estar ahí también, ¿me entiendes? No necesariamente tan al sur, pero, porque el pueblo con mar es un pueblo con mar vinculado también con las montañas, que es como toda la realidad nuestra, que es una realidad muy particular. Se parece un poco quizá a la italiana, pero en el fondo esto es como un pueblo con mar, pero además ahogado por las montañas. Y eso te genera una vinculación, Humberto, porque por ejemplo, no sé si te ha tocado vivir en un pueblo con mar, pero cuando tú vives en un pueblo con mar, como la inclinación de la cordillera siempre te hace ir hacia abajo, tú siempre estás ujú. mirando al mar. No solo un punto de referencia físico, sino que es un punto de referencia incluso físico, digamos, de cardinal, digamos, sino que también es un punto incluso que afecta a tu cuerpo, la presencia del ruido. Entonces, eso me parecía que estaba ahí, siempre la música del mar, la música la presencia de la naturaleza, como también un elemento que genera. Y este pueblo también es vida, porque se ha ido adaptando a esto. Ujú. ¿Y cómo es tu acercamiento con los personajes en tu labor de escritor, por ejemplo?
crearle la mentalidad o bosquejar a este viejo de la lluvia? Mm, Mira, yo lo que hice fue partir primero por la imagen. Estaba pensando, por ejemplo, porque tenía esta imagen de un hombre que camina en la lluvia. Pensaba en esta película que hicieron, pero que estaba basada en un libro de Joseph Roth, La leyenda del santo bebedor. Entonces, Ujú, esta como idea de esto, gente como un poco que solitaria, con esta sensación de una gran soledad caminando en una noche. Eso era solamente un hombre muy solo, mayor caminando en la noche con un perro. Y de ahí, sobre esa idea y sobre esta sensación, yo voy como dialogando con el personaje. Le voy proponiendo ideas, porque no es como que uno hable así como hablaba, como una gente como que habla con los muertos, ¿no? Sino que en el fondo uno tiene como un diálogo con los personajes. Hay cosas que funcionan, otras que no, y te van guiando. También la novela tiene ciertas demandas de acción, de movimiento que te las va dando. Y sobre eso, el personaje te da respuestas que son verdaderas o falsas. Y eso ya es un ujú. sentimiento, además, esto funciona, no funciona, no, esto está mal armado. Y además, incluso yo la novela, la parte final, tuve que reescribirla, porque, por ejemplo, claro, me había como desviado. Y el personaje te dice, no, esto no funciona, porque falta algo, falta una cosa. Además, este personaje, tenía el viejo, es un personaje bien elusivo, incluso yo no... Yo tenía una visión cuando partí, que fue distinta cuando terminé respecto de cómo era él. Y, y lo que me sorprende también es que muchas personas van creando distintos escenarios respecto de las explicaciones de por qué él dijo eso. Y todas válidas, digamos, porque uno es dueño de su lectura. Y, pero también es porque yo no pude darle así como, no es un libro que esté totalmente terminado, es un personaje que está un poquito difuminado en sus contornos, en los porqués, las razones, pero eso es lo que permitió mostrar el personaje. Yo, yo primero así como creo que trato de tener una ética con los personajes que es no torturar. Yo podría, sí, para ser más vendedor, darle como una historia, por ejemplo, no sé, por eso lo que hablamos del 73 ya, y empezó a decir, no, es que fue torturado durante el 73 y eso ya como que no entra dentro de un tipo de literatura en Chile, y por eso él es así, por eso todas estas cosas, pero yo sentí que eso era forzarlo, digamos, a una condición que yo creo que no es necesariamente era, era la que él tenía. Yo creo que tiene una condición como casi innata, te diría, como de estar, no poder quedarse quieto, de no poder asentarse en el pueblo. El viejo es un bien, es un outsider, es un Mm, outsider respecto de cómo funciona, respecto de del funcionamiento de este pueblo. sí. El outsider diría incluso respecto de Chile completo, digamos, como de una persona que probablemente fuera de ese pueblo es más extraño. Por ejemplo, si tú lo pones en Santiago, esta persona que, un poco como tú la describías, que se viste con pantalones rojos, con una camisa verde, que escucha ópera, que también tiene un tamaño especial, que habla además un poco engolado, Ujú. se vuelve un personaje que es más outsider aún. En un pueblo pequeño como este se transforma casi en un ser maravilloso, como una especie de duende. Pero en el sacado de ahí, probablemente se transforma en un esperpento. Ahora, él es un outsider y fíjate que buena la observación porque a mí me pasa que yo, sin quererlo, ¿ah? Me di cuenta que yo después, que este novelo, porque uno hace como me imagino que otra gente te lo ha dicho, que uno hace como una recapitulación porque uno no sabe lo que está escribiendo, porque uno como lo escribe, lo termina y después lo reelabora, ¿no? Y lo va reelaborando muchas veces hasta el momento en que uno termina la novela. Y en esta reelaboración a mí me pasó que claro, es como escribir desde del margen del margen, o sea, porque piensa ya, la provincia, Chile es el margen, o sea, Chile nosotros somos un margen, somos un país de provincia, una provincia. Chile es la fértil provincia. O sea, después tú tienes una provincia, dentro de esta provincia es el margen del margen, pero no es Concepción, no es Antofagasta, no es La Serena, son ciudades, es un pueblito pequeño dentro, entonces es el margen, dentro del margen, dentro del margen. Y dentro de ese margen, Cojinova es un personaje que no es un personaje relevante socialmente, sino que es un niño con una discapacidad del cual se ríe,
la gente y lo tratan un poco como el tontito del pueblo, sin serlo, pero lo tratan un poco así. Y llega este viejo que también, por su propia historia, es también un tipo que no encuentra espacio, porque está viviendo siempre el 3 y el 4. Y esas dos soledades empiezan a convivir y producir algo, empiezan a producir una energía, porque el viejo, con todas sus limitaciones, él toma algo muy generoso, que es reparar. Entonces el viejo es un reparador de cosas, un reparador de personas, de relaciones, un reparador de, de vínculos. Porque él mismo, yo creo que, siento como haciendo este reanálisis, él mismo es un sujeto dañado. Y si bien trata de reparar a todos los otros, él no se puede reparar a sí mismo. Que explica un poco su comportamiento. Y eso es lo que, y eso es lo que hace que la relación con Kojinoa y el viejo de la lluvia tengan ese algo especial, tengan esa unión que de alguna forma dos personas rotas Mm, encuentren ese espacio donde poder encajar. claro, claro, claro. Y además donde, donde pueden ser de una manera distinta como se espera que sea. Ujú, Porque en el fondo, un poco que tiene que ver un poco con el sobrenombre. Cuando a ti te ponen un sobrenombre, hay una expectativa respecto a tu comportamiento, respecto de quién tú eres. Cuando tú te revelas respecto de ese sobrenombre o de un nombre, por ejemplo, y te recreas, ellos como que son un poco proteicos, proteicos no como proteínas, sino que se recrean, mm, parten de cero, como se rearman. ujú. Y una decisión que implica ciertos costos también, porque al final este rearmarse y esta maduración tiene una ética que es la ética de la decisión, la ética que es lo que el viejo le transmite, que es la ética de la decisión, es decir, del compromiso, ¿no? Que estaba buscando la palabra compromiso, la ética del compromiso, es decir, cuando tú tomas una decisión, tú te comprometes con eso. Y eso transforma un camino. Tú podrías, por ejemplo, no sé, en un caso, por ejemplo, irte de ahí o quedarte. Y entre la decisión de irte del pueblo o quedarte, estás tomando una decisión ética porque estás tomando también un compromiso. Y hay un camino en eso que me parece que define una cuestión que va más allá de una cuestión de la trama. Te define como una forma de ser y de acercarse a la realidad. Tocaste también el tema de cómo este pueblo trata a Kojinoa. Mm, Claro, lo ven como alguien que está bien fuera de este ritmo social claro. que tiene el pueblo, pero a la vez es como nosotros no nos estamos riendo de ti, nos estamos riendo contigo. Mm, Ahí el sobrenombre y es como no, si él es muy bueno, muy trabajador, le falta se le cae un poco una teja, pero no es nada del otro claro. mundo. Claro, es más o menos eso. Sí, claro, porque eso define a Kojima, pero cuando nosotros vamos conociendo al personaje, cómo se transforma cuando el viejo le da un poco de espacio, da cuenta que Kojinoa no era así. Ujú. No es que tampoco fuera una estrella, nada, pero un personaje con dignidad, con una visión escéptica del mundo que también tiene mucha profundidad, porque sus propios dolores lo hacen escéptico respecto a la realidad, respecto de lo que es la verdad, por ejemplo, que él habla mucho de la verdad. De hecho, tiene como una, como una pulsión, como un tic con la verdad. Siempre está diciendo, créanme que lo que le estoy diciendo es verdad, o después diciendo, mira, sabes que la verdad, lo que nosotros llamamos verdad, en realidad es una sombra en la pared. Porque, porque, porque Kojinoa eh, no sabe lo que es real o no, porque también, no sé, pues ve que lo que la gente le dice que es muy importante no necesariamente lo es tanto. Y por tanto, él también está habilitado para reescribirse. Porque él puede estar, porque el que está al margen también tiene la habilitación para reescribirse. Que a veces no Ujú. lo tiene, el que la tiene mucho menos el que está en una posición de poder, porque es más difícil, ¿no? Porque tienes que dejar más cosas atrás, pero tienes más obligaciones, porque has asumido más compromisos. Claro, claro. Rodrigo, en los minutos que nos quedan de esta grabación, quiero darte las gracias por tu tiempo, por el tiempo que le diste al Traficante de Cultura. Agradecerte
definiría tu libro como una pausa, porque no se lee la provincia como se vive en provincia, con un poquito de bajémosle dos cambios, disfrutemos disfrutemos lo que vemos y lo que no vemos porque también es algo como que es invisible a cada uno de nosotros. La historia de ambos, del viejo de la lluvia y Cojino, es entrañable. Esa forma de cómo conectan, cómo se da esa relación. Eh, y en el fondo, y yo creo, y aquí ya me voy a aventurar, ¿Mm? eh, es la mirada de un Chile que no vemos por lo menos nosotros que estamos en Santiago al menos. Y probablemente, fíjate, que lo que ocurre, Humberto, es que nosotros no es que no lo vemos solamente, es que no lo queremos ver, porque yo creo que si Chile está acá. Mira, por ejemplo, yo le sacaba una cuenta así rápida. Chile, Santiago, ¿cuántos habitantes tiene? 5 millones, probablemente 6, también, porque pongámosle que fueran 5 en todo caso, cerramos así. Es que no, los 5 que nacieron acá. Ujú. O sea, ponte que el 50% no nació acá. 2,5 millones, que vengan, no sé, de algunos, y cuando tú me hablas con personas, no, yo soy de Concepción, yo viví en Arica, y no me pasó solo para darte el dato, por ejemplo, cuando les hablo de esto a las personas, no te puedo decir la cantidad de personas de Santiago que se acercan y dicen, no, es que yo nací en Arica, es que yo viví allá, y fueron momentos importantes de su vida, pero como que se van para atrás porque yo creo que lo que nos ha ido pasando y un poco cuando tú decías como más que el 73, diría como esta idea desarrollista del país, de avanzar, de que nosotros lleguemos a ser un país desarrollado, esta idea, lo que ha ido ocurriendo es que nosotros tenemos cierta vergüenza de lo que nosotros hemos sido y de lo que somos al final, porque tampoco te lo puedes sacar mucho. Entonces, de alguna forma nos sentimos avergonzados, no sé, no sé, de cómo era de esto de tomar el tecito sobre el galpón, que probablemente era, cuando lo miráis de esta altura ya tiene algo un poquito de ridículo, pero probablemente todos tenemos un poquito esto de ridículo, y me acordé así como de esa frase que es una poesía de Pessoa que dice, bueno, eh, es un poco ridículo escribir cartas de amor, pero más ridículo es no escribir cartas de amor. Yo creo que los únicos ridículos son los que no escriben cartas de amor. Yo creo que los únicos ridículos son los que no tienen estos detalles. Creo que eso es valioso, creo que nos tenemos que reencontrar con esta cuestión, y no por una cuestión sociológica ni nada, sino que porque hay alguna energía, porque yo te digo, cuando a mí me ha pasado abrir este tema con las personas, y cuando tienen este vínculo con la provincia, esas personas se transforman al punto que personas que yo decía, por ejemplo, uno que ha presentado el libro, y él me ha dicho, oh, es el y tú dices, bueno, que me pasó con una persona que presentaba el libro, y yo me lo presentó con mucho cariño en el lugar donde yo trabajo, pero yo esperaba que iba a ser una cuestión más formal, porque un abogado, porque era un ministro, etcétera, que iba a hacer eso. Y él habla de la provincia, porque él era de la provincia, y habla con una claridad y con una humanidad de ese tema que a mí me sorprendió mucho. Y me sorprendió porque ahí mismo, por ejemplo, se acercó una policía de la PDI y me dice, yo soy de Arica, me dice, y me acordé tanto porque estábamos hablando, cuando tú hablabas de esto, yo me acordé de esto. Y muchísimas personas, cuando tú abres el tema de la provincia, se les abre una historia personal, porque incluso ese 2,5 millones que pueden haber nacido acá, probablemente su papá, su mamá, su abuelo, no nacieron acá. Quizás vivieron en Concepción, pero no en Concepción de ahora, pues Concepción que era chiquitito, donde quizás tenían que picar la leña, en Antofagasta que probablemente que como yo lo recuerdo, que la entretención era irte con mono y petaca a armar casi una casa en la playa. Y esa realidad que es muy interesante, y que, ¿sabes qué? Más allá de este libro en particular, creo que una realidad que merece ser relatada. ¿Qué más poder agregar? Rodrigo Ortiz, te agradezco tu tiempo y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro o de lo que quieras. Bueno, tengo que decir algo que es muy importante, porque si no me van a pegar en la editorial, es que el libro está a la venta en editorialforja.cl. Lo pueden comprar en ebook físico y también en las librerías, en su librería favorita. Y lo que quería decirle era eso, más allá de que yo les pediría que lean libros de la provincia, y que miremos hacia la provincia. Esta es una propuesta.
para darle una mirada a esta provincia. No creo que defina todo lo que la provincia es, porque además es un libro cortito, es un libro que además yo lo hice pensando en el lector actual que tiene poco tiempo, que tiene poca disponibilidad a veces de energía personal para leer y a veces tampoco entrenamiento y se acerca a estos temas con un poco de cansancio y yo lo que les propuse es hacer un libro con muchas capas de lectura. Como tú ves, nosotros hemos tenido una conversación que creo que tiene alta profundidad respecto del lenguaje, de temas que incluso pueden sonar un poquito filosóficos, pero lejos de eso, este es un libro muy sencillo de leer, un poco como existe lentito, como que tiene cosas graciosas, cosas tristes, pero que no es una vorágine y no requiere ser un gran entendido para entenderlo, pero tiene capas de lectura, es decir, si tú quieres entrar ahí, vas a encontrar el lenguaje, vas a encontrar la provincia, vas a encontrar lo que es el concepto de chilenidad, al menos propuesto en una lectura. Y creo que es interesante abordarlo, sea de este libro o de otro, porque creo que es un tema que nosotros como chilenos nos debemos porque no solo te diría respecto de otros que le ocurre, esta gente que está en la orilla, no, esa gente que está en la orilla somos nosotros. No los queremos ver nomás, pero estamos ahí. Rodrigo Telles, autor de El viejo de la lluvia, editado por Forja, en conversación con los traficantes de cultura. Rodrigo, muy agradecido por tu tiempo. Gracias a ti, Humberto, te pasaste por dedicar tu tiempo y por la lectura inteligente y cariñosa que hiciste. Te lo agradezco, Rodrigo, y a quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, vaya a su librería, exíjalo y obviamente nos vemos en la próxima. Adiós.